Ahora sí. Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro de este hermoso ciclo que venimos desde casi principios de la cuarentena, llamado Historias de la Historia Judía. Esos episodios que nosotros tomamos como si fuesen unitarios, tratamos de trabajarlos de una forma no académica durante una hora más o menos, en el tiempo que nos lleve. Y vamos llegando a los últimos del año. Después de hoy nos van a quedar 3, a pesar de que son 2 fechas. Tenemos un bonus track, lo vamos a tener antes de fin de año. Y en el caso de hoy, vamos a tener para mí es el enorme placer de tener como mi invitada a la licenciada Diana Wang, o para mí es Dianita. Yo la quiero mucho, ella lo sabe. Es psicóloga, es escritora, es miembro del Consejo Directivo del Museo del Holocausto y de la World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust. Ella me dice que sí es mucho que no lo ponga, pero lo puse igual, lo dije igual. Pero la verdad que para mí poder tener una charla con ella hoy y que después ustedes podamos charlar, preguntar sobre este tema que para mí es fundamental y para muchos de ustedes calculo que va a ser llamativo. Y charlando entre los dos, elegimos este título tan Simon & Garfunkeliano, de los sonidos del silencio, de los sobrevivientes y los sonidos del silencio. Para graficar todos aquellos, a mí personalmente como hombre, cuando ustedes le preguntan a un hombre cuál es su película preferida, en un 90% le van a contestar El Padrino. Y en El Padrino 3, aquellos que no, yo se los voy a tratar de contar de la misma manera, una de las escenas más escalofriantes hacia el final de la película es un tremendo, pero un tremendo grito de horror que pega el personaje de Sofía Coppola. Su papá, director de la película, magistralmente hace de que ese terrible grito que uno cree que le está taladrando los oídos está en absoluto silencio. No se escucha absolutamente nada. El horror, lo vivido, puede aparecer de distintas formas y hay veces que el silencio duele más que cualquier ruido. Y hay veces que uno no puede emitir sonidos. De este tipo de cosas y de algunas más, seguramente vamos a charlar con Diana a lo largo de esta hora. Diana, todo tuyo. Gracias Ariel, gracias por la invitación, gracias a los que están acá, a los que conozco, los extraño, tengo ganas de verlos, tengo ganas de que nos abracemos. Bueno, digo un lugar común, porque a todos nos está pasando lo mismo, pero está bueno decirlo y que lo sepan. Vos sabés, Ariel, que no recuerdo esa escena del Padrino 3, no me acuerdo para nada, me dejás así alelada escuchándote. Yo me acordaba de otra escena, de la escena ay, ¿cómo se llama la película donde estaba la canción? El graduado. El graduado, gracias. La escena en que Dustin Hoffman, joven, se mete adentro de la pileta, está totalmente sumergido y se escucha Hello Darkness, my old friend, es decir, sumergido y protegido por el agua, por la pileta, escapándose de esa situación que le resultaba amenazante, y ahí se sentía seguro, ¿no? Entonces son las dos vertientes del silencio. La que vos decís, el silencio del espanto, y la que yo quiero traer hoy, que es el silencio protector, que es otra forma de ver el silencio.
Cuando pensamos en el sonido del silencio, el silencio tiene mala prensa. Tiene mala prensa en la sociedad occidental. Está bueno, parece hablar mucho, expresarse todo el tiempo, ser elocuente, y la persona callada es una persona que, bueno, no se la ve como sociable, no se la ve como comunicativa. Por eso digo, tiene mala prensa el silencio. Y el silencio es tan importante como la palabra. Ya lo sabemos en la música está conformada por sonidos y silencios administrados de tal forma que producen belleza o que producen alguna emoción determinada. El silencio y el sonido es la oscuridad y la luz, es el espacio vacío de los diseños, que es tan importante el espacio vacío, ¿no? Es la figura y el fondo. Y a veces, aunque parezca mentira, el silencio es la figura, no es el fondo. Y el fondo son palabras, palabras huecas, palabras vacías, que se llenan porque uno tiene terror y horror al vacío, ¿no? El silencio no necesariamente es una ausencia. El silencio puede decir mucho, mucho. Hay que saber escuchar. El silencio también, porque a veces en el silencio está el mensaje importante. Para nosotros hablar está sobrevalorado. Yo no sé cuánta gente que me está escuchando forma parte del mundo psi, como yo, en donde es la cura por la palabra, como decía Freud. Es decir, hablar es muy, muy importante. Y lo hemos transformado en casi la única forma de comunicarnos, como si esta fuera la única forma. Y hablar es más difícil de lo que parece. Hablar es muy difícil. Y yo les puedo contar, y acá como terapeuta que me especializo en el reino de las parejas, la mayor parte de los conflictos que vivimos los seres humanos tienen que ver con que no sabemos hablar. Creemos que al hablar nos estamos comunicando y que estamos conversando. Y muchas veces al hablar lo que comunicamos es enfrentamiento, es queja, es reclamo, es juicio, es crítica. Eso no es conversar, eso es atacar. No siempre hablar es comunicarse y conversar. La mayor parte de las veces en situaciones de interacción humana es un hablar que ataca y que impide cualquier conversación. Yo empecé cuando me di cuenta que yo era hija de sobrevivientes de la Shoah. Lo primero que tuve delante de mí fue cómo mis padres no me contaron. Pasé todo un periodo en el que me enojé mucho con mis padres, porque no me habían contado. Pasado el tiempo, yo diría unos 5 años después de haber empezado y haberme enojado con mis padres, me di cuenta que no era así, que yo sabía muchas cosas, que había muchas cosas que se habían dicho. Lo que pasa es que nunca me habían sentado en un sillón y me habían dicho, a ver, nena, sentate. Yo te voy a contar, un día vinieron los nazis y pasó tal cosa. No, eso, una cosa así, no pasó nunca. Pero se hablaba y se decía, y había un montón de cosas que yo sabía y que no sabía que sabía. Muchas veces nos pasa eso con nuestros padres. Y entonces empecé a preguntarme por el silencio. ¿Por qué el silencio de los sobrevivientes? ¿Qué era lo que había pasado? Entonces, si ustedes me permiten, yo armé un pequeño PowerPoint que me parece que va a hacer que la presentación sea como más fácil y más agradable. Permíteme. Y comparto pantalla, dale. Dale. Espera. Acá estoy. Ahora sí. Muy bien. ¿Está? Uh-huh. Espérate que me acomodo, me lo acomodo acá, que lo tengo desacomodado. Mira un ganchito, ¿por qué no se me acomoda? Ahí está. Bueno. Entonces.
Sobrevivir para contar y callar para vivir. Este es el subtítulo de lo que presento. Los sobrevivientes, en el momento en que fueron encontrados, porque como solía decir Jacques Fuchs, bendita sea su memoria, lo que solía decir Jacques Fuchs es que los sobrevivientes no fueron liberados, sino que fueron encontrados, que los campos de exterminio fueron encontrados, nadie los fue a buscar, nadie sabía que estaban. Se habían prometido que los que sobrevivían iban a contar. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué fue un silencio de décadas? De 3, 4, 5 décadas. ¿Qué fue lo que pasó? De casi todos, no de todos, de casi todos. Las primeras hipótesis fueron que, bueno, ¿cómo no quieren hablar, no quieren rememorar, no quieren revivir aquel sufrimiento? Tanto duelo sin tumba, como duelo no procesado, un duelo que no pudo hacerse. Qué difícil es hablar de eso. La culpa, la famosa culpa del sobreviviente, que se dice todo el tiempo, ¿por qué yo sobreviví? Que no era más capaz ni más fuerte que fulano, y fulano no sobrevivió, como si hubiera tenido alguna culpa en haber sobrevivido. Y el famoso síndrome del sobreviviente, que todos conocemos como el loco de la guerra. Caracterizado por negación, desapego, control, pesadillas, angustia, todo esto. Y entonces se decía, bueno, claro, no pueden hablar por todas estas razones. Yo que soy psicóloga y que trabajo en mi consulta y recibo gente hace ¿cuántos? Voy a cumplir 50 años de recibida el año que viene. Hace 50 años. Les cuento que todo esto no es así. La gente viene acá, habla perfectamente de su sufrimiento, de sus duelos, de su culpa, de lo mal que se siente. El sufrimiento no es un impedimento para hablar. Uno puede hablar de esto, con más dificultad, con menos dificultad, pero uno puede hablar de esto. A mí no me cerraba esta explicación. Entonces aparecieron nuevas hipótesis. Claro, querían hablar, pero nadie los escuchaba. Y los que los escuchaban no les creían. Esto pasó, ¿eh? Es decir, contaban cosas y entonces decían, pero ¿y esto dónde lo sacan? No, es imposible que haya pasado estas cosas que cuentan que pasaron. Es decir, si vos contás mucho algo, si vos contás algo y mirás en el otro la mirada de incredulidad, de que estás exagerando, de que estás inventando, se te va apagando el deseo de contar. También se decía, a veces explícita y a veces implícitamente, ¿y vos por qué sobreviviste? ¿Qué hiciste para sobrevivir? Y esto pasó mucho más de lo que ustedes creen. Es decir, la gente que había perdido a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de escuela, veían a un sobreviviente acá y lo miraban y ¿por qué sobrevivió este? Y mi mamá no, y mi papá no, y mis hermanos no. La acusación de complicidad fue un golpe espantoso e inesperado para todos los sobrevivientes. La otra cosa que hizo muy difícil hablar fue, y esto yo lo veo en la consulta con cualquier paciente, no hace falta que haya vivido la Shoah. Cuando vos tenés que contar algo, alguna conducta de humillación o de vergüenza, es muy difícil contar. Del sufrimiento sí podés hablar, pero de la humillación y de la vergüenza te cuesta mucho. Y los sobrevivientes muchas veces tuvieron que hacer cosas humillantes y avergonzantes para poder sobrevivir. Y eran otras reglas, eran otras leyes, no son las mismas leyes de ahora. Y es muy difícil entenderlo, es muy difícil entenderlo. Entonces se fue construyendo como un dique de silencio. Hay otras razones más en las que no me quiero meter ahora. Pero básicamente es todo esto. Y de pronto el dique de silencio se empezó a romper. ¿Vieron cómo se rompe un dique? Igual,
primero una pequeña fractura que se va cerrando, después otra fractura, hasta que un día el dique se rompe y se produce la inundación de los testimonios. En la inmediata posguerra, ni bien terminó la Shoah, la situación ¿cuál era? Empezó la Guerra Fría, los sobrevivientes que estaban en Europa empezaron a sentirse otra vez en medio de Rusia y Estados Unidos, o sea, la Unión Soviética y Estados Unidos. Europa amenazaba con ser otra vez un escenario de guerra. Estaban desesperados. Es lo que sostenía Wiesenthal, donde decía de que los principales, digamos que los nazis fueron los principales victoriosos de la Guerra Fría, digamos, de que un nuevo conflicto dejó a ellos fuera de toda, digamos, de toda búsqueda de justicia, porque, bueno, porque había otro conflicto en el medio que le quitaba los ojos del medio. Y estaban Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaron la rapiña en Europa, a ver quién se quedaba con quién. Es decir, quién se quedaba con los mejores nazis. A la Argentina llegaron los peores, pero los mejores se los llevaron la Unión Soviética y Estados Unidos. Que eso no lo dicen nunca, ¿viste? En la inmediata posguerra hubo que readaptarse a estar vivo. Venías de una perspectiva de muerte y de desolación, y además habías perdido a toda tu familia, y había que reconstituirse y readaptarse. En ese momento, en el momento de la inmediata posguerra, todos salieron con ganas de hablar, todos, y muchos hablaron, pero pasó lo que yo decía antes. No te querían escuchar, decían que estabas exagerando, te acusaban de complicidad, y rápidamente había que buscar a dónde ir y había que buscar cómo seguir la vida, y entonces se fue apagando esa primera fracturita del dique de silencio. La segunda fractura importante sucedió en la década del 60 con el juicio Eichmann. ¿Qué pasó en el juicio Eichmann? En el juicio Eichmann, acá hay una foto del tribunal, y acá en un costado, pueden ver, lo señalo con mi mouse, es un sobreviviente dando testimonio. Ava Kovner dio testimonio, Silvia Lubetkin dio testimonio, y fue la primera vez, porque además había mucha prensa, estaban todos los medios ahí en el tribunal, y empezaron a transmitir los testimonios de los sobrevivientes, que fue el eje central del juicio Eichmann. Y yo recuerdo que en aquel momento se decía, yo era adolescente, pero me acuerdo, había sobrevivientes del Holocausto. La gente no sabía que hubo sobrevivientes, no tenía ni idea. Y los sobrevivientes mismos habían estado ocultos por todas estas razones, y ahí empezaron a hablar, y empezaron a verse. Duró poco, fue como una llamarada, como una grieta que se abrió, dejó pasar un poco de agua, se cerró rápidamente. Todavía no era el momento. ¿Por qué no era el momento? Bueno, vamos a ver. La otra fractura sucedió cuando se dio la serie Holocausto. Era una serie norteamericana en la década del 70, con una Meryl Streep jovencísima y preciosa, que los que estábamos acá en Argentina no la perdíamos, estábamos esperando que dieran el otro episodio y el otro episodio, y no podíamos creer lo que estábamos viendo, que nos estaban contando esta historia que había estado silenciada hasta ese momento. Otra vez fue una llamarada que se apagó rápidamente en el único lugar en donde siguió funcionando fue en Alemania. En Alemania fue una revolución en la generación de los hijos, en mi generación, que los hijos acuñaron la famosa frase, ¿qué hiciste en la guerra, papá? Es decir, en ese momento, a partir de esta serie, entonces empezó la revolución y el cambio en Alemania. Pero la cosa empezó a fracturarse de manera definitiva con la película, con la lista de Schindler. Ahí la cosa no aguantó más. ¿Qué pasó en la lista de Schindler?
La película toma una situación, la va desarrollando y cuenta, como cuenta Spielberg, que es un excelente relator en cine, cuenta muy bien las historias, cuenta todo lo que fue pasando. Muy buena película, tuvo un éxito fenomenal, no por la película misma, sino porque era Steven Spielberg. Entonces la gente iba a ver las películas de Steven Spielberg, gente joven, gente grande, tuvo una difusión enorme precisamente por la figura de él. Pero ¿qué pasó en esta película? ¿Por qué creo yo que fue el definitivo quiebre del dique del silencio? Si ustedes se acuerdan, los que vieron la película, en la escena final, vienen los actores en una imagen como en un horizonte, figuras que se mueven medio borrosas, y se van acercando, y a medida que se acercan van cambiando, y en lugar de los actores, vemos a esta gente que son los sobrevivientes de verdad, los sobrevivientes que estaban en Israel. Y que no solamente aparecen en esta escena, sino que la película termina desfilando donde está la lápida, donde está enterrado Oscar Schindler, cada uno con su esposa, con su hijo, con su nieto, poniendo una piedra sobre la lápida de Schindler. Fue una explosión mundial. Upa, ¿cuántos sobrevivientes hay? ¿Todos esos? ¿Y dónde hay sobrevivientes? Entonces, en el mundo apareció, y los sobrevivientes mismos se vieron en esa pantalla grande, en una película de Spielberg. Estamos ahí, aunque no me hubieran filmado a mí, pero ese que está ahí me representa a mí, y el mundo nos está empezando a ver. Y nunca me quisieron escuchar, pero ahora mira, todos me miran. Pero Spielberg no la terminó ahí. Cuando vio lo que estaba pasando, cuando vio el tesoro que tenía en sus manos, dijo, pero están todos estos sobrevivientes vivos, es un tesoro de testimonios que tenemos que documentarlo. Y entonces creó la Shoah Foundation, un emprendimiento de locos, una empresa de locos, que solo alguien como él, que se juntó con gente, con productores y con gente muy comprometida, con diputados de Estados Unidos, y armaron esta fundación que lleva tomados hasta 60.000 testimonios en todos los idiomas que se hablan en la Tierra. Todos los sobrevivientes que dieron testimonios, yo estoy hablando ahora de los que yo conozco, de los que están en la Argentina, fue muy conmovedor lo que pasó, porque yo formé parte del equipo de capacitación de los entrevistadores. Y había todo un trabajo en la capacitación, en donde se les pedía que el sobreviviente contara su infancia, el contexto de su vida, cuando empezó el nazismo, cómo sobrevivió el nazismo y qué pasó después. Y se contaba toda la trayectoria, toda esa parábola de la vida, porque el sobreviviente no es solo un sobreviviente, es una persona. Entonces se quería mostrar cómo fue su vida, cómo esa vida fue destruida y cómo esa vida fue reconstituida. Los sobrevivientes se sintieron por primera vez protagonistas de esto que había pasado. Y te decían, era muy conmovedor, porque te decían, Spielberg me tomó testimonio. Yo le di testimonio a Spielberg, como si Spielberg hubiera ido a su casa. No, había ido un camarógrafo, un entrevistador, pero era tan fuerte la presencia de Spielberg, y había tanta noción de que eso iba a llegar, iba a ser transmitido, que era como si Spielberg hubiera estado ahí. Y ahí empezaron a hablar. Espérate que se me trabó el coso. Pero había pasado algo antes. Había pasado que algunos habían hablado. Paul Celan había hablado. Primo Levi había hablado. Bruno Bettelheim habría hablado. Jean Améry había hablado. Y muchos más. Y estos que les acabo de mostrar se suicidaron. No sé, Primo Levi no estamos tan seguros si se suicidó, si se cayó por la escalera, pero está en una hipótesis
estaba muy deprimido igualmente. Hoy no lo sabemos, pero aquel primer libro de Primo Levi, creo que fue Si esto es un hombre, que escribió y fue publicado por una editorial española, lo tiraron al río porque nadie lo quería comprar. Es decir, toda esta gente habló demasiado temprano. Toda esta gente habló demasiado temprano. Y fue antes de que se rompiera el dique de silencio. Y no pudieron soportar que sus voces no hubieran sido escuchadas. Y en el año 96, este hombre, Jorge Semprún, escribe un libro que a mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida. El libro se llama La escritura o la vida. Jorge Semprún fue un escritor español, miembro del Partido Comunista, y que estaba en Francia y fue detenido y deportado a Buchenwald. Y cuando terminó, él sobrevivió a Buchenwald, obviamente, y cuando salió del campo, cuando volvió a París, estaba desesperado por contar lo que había vivido. Había que contarlo, hay que contarlo, el mundo tiene que saber. Y en un momento él solo se detuvo. Él solo se detuvo. Y decidió que no lo iba a contar. Porque tenía miedo, son sus propias palabras las que voy a citar, tenía miedo de no sobrevivir a mi propia escritura. Tuve que elegir o sumergirme en esta escritura como en un pantano, como en una ciénaga, o seguir viviendo. Y elegí seguir viviendo. Y 40 años después publica este libro, que si no lo leyeron, no se lo pierdan porque es impresionante, en donde una de las cosas que uno ve, lo mismo que lo ves con todos los sobrevivientes, que no se olvidaron de nada. Simplemente encapsularon, metieron en una bolsita, en un costado, eso que habían vivido, y cuando lo abrieron estaba ahí, tan fresco como entonces, no se puede creer. Y esto siguió para mí. Unos 10 años después, esta mujer que se llama Dominique Fischer, que es una socióloga, escribe este libro, Los niños del silencio y de la reconstrucción, en donde ella trabaja el tema del silencio de los niños especialmente, y se manda una hipótesis que a mí me pareció revolucionaria. Ella dice que no solo el silencio durante décadas no fue malsano, no fue patológico, sino que fue lo que les permitió seguir viviendo. Sigue la misma hipótesis de Jorge Semprún. Es decir, este silencio fue necesario para que puedan desarrollar una vida y transformarse en seres humanos normales. Digo normales entre comillas porque somos todos normales entre comillas. Entonces, yo me pregunto, esta ruptura del silencio, ¿por qué sucedió varias décadas después? ¿Qué explicación hay? Por un lado, los sobrevivientes fueron legitimados gracias a la lista de Schindler. La Shoah Foundation otra vez los vuelve a poner en un lugar protagónico en la toma de testimonio. Y hay como una recuperación de confianza. ¿De qué confianza? ¿De qué confianza? Entonces, la hipótesis que yo me hice y que quiero compartir con ustedes, por eso esto tiene que ver con lo de los sonidos del silencio, es, acá hay una cosa que me olvidé de decir, que lo digo ahora. Ahora sabemos que los que callaron no son solamente los sobrevivientes de la Shoah. Los sobrevivientes del genocidio armenio callaron también. Los sobrevivientes de los otros genocidios conocidos, Ruanda, Guatemala, Camboya, la península, los Balcanes, la dictadura argentina. Es decir, los sobrevivientes de este tipo de situaciones masivas parece que necesitan varias décadas de silencio, como decía Jorge Semprún, que eligen la vida, y recién después pueden hablar. Entonces yo me preguntaba, pero ¿y por qué?
Entonces lo que pensé, y esto se los propongo a ustedes, y esto lo vengo proponiendo toda vez que puedo, es que hay algo que se rompe en un genocidio, que es el contrato social. El contrato social que se rompe es aquel que me dice que yo como individuo debo confiar en el Estado, que el Estado es el que me va a proteger. Este es el contrato social básico. Ahora, ¿qué pasa si el Estado que me tiene que proteger es el que me quiere matar? ¿Cómo vivo ese contrato? Ese contrato se quiebra de entrada, me quiebra la confianza, me fragmenta el piso sobre el cual estoy parada en un tembladeral, ¿en quién confío? ¿Cómo es esto? Y resulta que pasaron unas décadas, y pueden hablar. Y yo digo, ¿por qué pueden hablar pasadas unas décadas? Porque después de 30, 40 años, esto lo dice muy bien Jorge Semprún, vos recuperás la confianza. ¿Por qué recuperás la confianza? Porque pudiste vivir, pudiste trabajar, pudiste armar una familia, pudiste llegar a viejo. Y las cosas básicas más o menos estuvieron funcionando. Y entonces aquel piso fragmentado que te hacía trastabillar y que te hacía no confiar ni en el presente ni en el futuro, empezó a unirse. Las marcas quedan, el piso quedó roto, pero quedó unido, quedó sólido, puedo estar parado sobre ese piso. Y recién entonces puedo hablar. Porque no callaron porque negaron. No callaron porque olvidaron. Callaron para poder seguir vivos. Y por eso yo hablo de los sonidos del silencio. Porque este fue un silencio muy sonoro, fuerte como una sinfonía de Beethoven, en donde decía, déjame recuperar mi confianza, déjame volver a creer que el futuro es posible, déjame ver que mis hijos crecieron, nacieron, crecieron, se desarrollaron, que mis hijos tuvieron hijos. Entonces ahora puedo hablar. Así que, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Y que comprendamos, porque otra cosa que no dije en la presentación, es que no es lo mismo el silencio como consecuencia de una situación genocida, de un quiebre en el contrato social y en el pacto con el Estado, que el silencio de una situación de un ataque interpersonal. Un ataque interpersonal, cuanto más rápido lo ponga en palabras, mejor. Si lo guardo y me callo, se vuelve tóxico y me hiere. Al revés del silencio del genocidio. El silencio del genocidio es tóxico si hablo demasiado temprano. Están estos que se suicidaron, están los sobrevivientes que hablaron tempranamente y enloquecieron a su familia, los hijos no lo querían escuchar. No quiero más, no quiero más, no quiero más. No era el momento, no era el momento. Todavía todo estaba todo era muy quebradizo, era muy frágil. Entonces, cuando pensemos en silencio, distingamos un silencio del otro silencio. Son silencios distintos, son situaciones distintas. Y esto es una de las cosas que nos enseña la Shoah, que las leyes y las reglas de funcionamiento dentro de ese contexto no tienen nada que ver con las leyes de la vida normal. Es decir, son otra forma de funcionamiento, otras leyes. Y muchas veces metemos la pata y nos equivocamos porque queremos mirar y entender aquello con las leyes de esta, y no, son otras, y eso lo saben los sobrevivientes, lo saben muy bien. Así que, bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes, y bueno, espero las preguntas, espero los comentarios. Yo tengo dos reflexiones que tengo miles, pero hay dos que me quedan de esas cosas que se te ocurren cuando vas escuchando. Y dices, ¿viste? Esas conclusiones que nunca habías entendido el porqué y de pronto te aparece.
Una es, mucha gente preguntaba, ¿qué si Israel empieza a existir en el 48, recién en el 60, se había propuesto romper ese silencio yendo a buscarlo a Eichmann? Sí, todo indicaba que se sabía desde antes que esto existía. Por supuesto que en todas las películas, en todas las series y en todos los libros te dejan muy en claro de que, al igual que los sobrevivientes, Israel necesitó 15, o en este caso 12 años primero para poder establecerse como Estado. Sus prioridades eran existir. Eran primero que todos sus recursos estén dispuestos para poder sobrevivir, al igual que los sobrevivientes, para después empezar a ajustar las cuentas en lo que vendrá. Nunca había pensado en ese paralelo, ¿eh? Está buenísimo. Está Y el, buenísimo. Primero tengo que vivir. Claro, exacto. claro. Y el segundo vuelve a tomar dimensión la genialidad de Spielberg, en que toda la película es en blanco y negro, menos, Salvo el tapadito rojo. sí, pero menos el momento en que los sobrevivientes vuelven a aparecer al final. Claro, claro. Les Como en la devolvió foto el que color, mostré. En la foto que mostré que se ve el color. pero Claro. les devolvió el color. Uh-huh. Les ha devuelto la vida, les ha devuelto el color. Es Sí. decir, toda esa existencia y toda esa película es en blanco y negro, dando lugar a que el color es solo para los sobrevivientes de en ese momento del 93 y no antes. Comentarios, preguntas, si lo hacemos ordenado, vayan desmuteándose y... Sí, Nora, dale. Hola, buenas tardes, muchas gracias, muy interesante todo. Mi abuela, tengo dos posiciones, porque mis dos abuelos, por parte materna, fueron, Zichrono Libraja, sobrevivientes de Auschwitz. Mi abuela sí habló con la Shoah Foundation y fueron a entrevistarla a la casa. Sin embargo, y esto va para la psiquiatra, o la psicóloga, perdón, la señora licenciada Wang, que mi abuelo jamás quiso con nada. Estuvieron en el mismo campo de concentración, estuvieron en el mismo gueto de Buch, y una promesa que hizo hacer mi abuelo a mi abuela es que si ellos se iban a casar, es que no le preguntara qué había pasado él en Auschwitz. Entonces, ¿cuál es la diferencia que usted pudiera identificar entre mi abuela? Porque ni siquiera se podía hablar polaco o alemán en la casa, por favor. Mira, somos todos diferentes. Primero, una diferencia de característica personal. Pero me haces pensar, hay experiencias que son insoportables para hablar. Yo no sé tu abuelo cuál había sido su vida antes de la Shoah, qué había pasado, pero conozco muchas situaciones de personas que habían tenido una familia y que esa familia les había sido asesinada, que habían tenido hijos y que porque era tan insoportable la idea no solo de haberlos perdido, sino de no haber, a ver, nosotros los padres venimos con un mandato cultural de que tenemos que proteger a nuestros hijos. Y cuando no hemos podido hacerlo, la culpa nos puede agobiar y nos puede aplastar. Y durante la Shoah no era fácil proteger a los hijos. Los padres que pudieron proteger a los hijos lo hicieron entregándolos a otras familias. Cambió, es lo que yo decía de las reglas, cambiaron las reglas de la protección. Hoy día la protección es abrazarlos y tenerlos con uno, ¿no? En aquel momento era entregarlos y por ahí no verlos nunca más. Entonces aquella gente que había tenido una familia, era insoportable y armaba una nueva familia y conozco varios así, y vivían en esa especie de no man's land, en esa especie de tierra de nadie,
de estoy feliz, pero aquello que pasó yo no hice lo suficiente. Terrible, terrible. Entonces, ese tipo de personas que han vivido esas experiencias, pucha, no quiero hablar de aquello, no quiero volver a aquello, de ninguna manera. Estas experiencias y otras más, tengo decenas de anécdotas, de situaciones incontables, y que tienen que ver con la humillación, con la vergüenza, con la culpa, con todo eso con lo que uno no puede enfrentarse, con uno mismo, porque no podés volver el reloj atrás y volver a hacer lo que no pudiste hacer en su momento. No sé qué pasó con tu abuelo, pero mi hipótesis es que además de su personalidad, tal vez ha habido algo en su pasado que él lo tenía sepultado y que no lo quería sacar. Y si hablaba, corría peligro de abrir una especie de caja de Pandora con la que él no quería enfrentarse, ¿no? Blanca dice que Imre Kertész también dejó de hablar y más tarde escribe Sin Destino como una autobiografía indirecta. ¿Lo ves como un recurso necesario para elaborar la experiencia de la Shoah? ¿El escribir? El escribir años más tarde. No, lo de más tarde sí. Lo de más tarde sí. No necesariamente escribir. No necesariamente escribir. Contar, porque escúchame, ojalá yo pudiera escribir con Imre Kertész, maravilloso. No, contar, es decir, abrir el relato y exponerlo. Sí, se necesitan muchos años. Y esto se ve, lo estamos viendo ahora. Todo el tiempo están apareciendo libros de testimonio, todo el tiempo, todo el tiempo. Aparecen videos, entrevistas, todo el tiempo. Y esto empezó con la película de Spielberg. Sí, a mí se me ocurre un temita que, a ver, suelo escuchar profesionales como vos, una frase como que dice que lo que no se habla se pone en acto, se pone en acción. ¿Qué pasó o cómo entonces se encara esta generación de hijos que sus padres no hablaban para poder entender esto que sus padres pasaron y cómo los afectó? Porque en definitiva los nietos sí pueden escuchar por todo esto que vos estás contando. ¿Cómo lleva el silencio a esta generación intermedia? Hay varias cosas. ¿Cómo era? Lo que no se habla se transforma en acto. Sí. Mira, es una frase muy linda. Es como la frase de hay que recordar para no repetir. Otra frase muy linda. Es una frase. Porque el mundo recuerda y repite. Así que con recordar solo no alcanza ni ahí. Y con hablar solo tampoco alcanza. Porque, como decía al principio, hay muchas formas de hablar. Yo tenía mi primer maestro en psicoanálisis, que era Ángel Garma, un republicano español venido a la Argentina y exiliado, y uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica, decía que hay gente que puede estar acostada en el diván durante años y no psicoanalizarse ni un minuto. Pues, hablar, ¿qué es hablar? Hablar, ¿qué es hablar? Hay distintas formas de hablar, hay hablar vacío. Entonces, no sé, respecto de los hijos y de los nietos, espera, y antes quiero decir una cosa más. Ese hablar del que estamos hablando, otra vez distingamos el hablar de una situación interpersonal y el hablar de una situación genocida. Sí, claro. Es un hablar completamente diferente. Es un hablar completamente diferente. Para hablar de una situación genocida, de haber sido víctima de una situación genocida, ahí necesitas décadas, no lo podés hacer de entrada. Lo que sí es bueno hablar, es bueno, yo qué sé, un robo, una violación, una ofensa, una traición, esas cosas que te pasan personalmente con otra persona. Respecto de los hijos y los nietos, es cierto lo que señalas. Pero todos sabemos, todos los que estamos acá, no sé si todos somos padres, pero todos hemos sido hijos, así que conocemos cómo es ese mundo complejo de la relación entre padres e hijos, ese mundo complejo de lealtades y traiciones, de identificaciones y frustraciones, de cosas no dichas y de cosas esperadas, y ese mundo lo conocemos todos.
y los hijos estamos muy comprometidos con nuestros padres, y son figuras muy importantes que queremos imitar, que queremos ser diferentes, que queremos ganar, que queremos estar cerca, que queremos estar lejos. Hay todo un mundo de cosas en este entretejido de la familia nuclear. Pero vienen los nietos, y los nietos están más lejos. Yo siempre digo, los nietos son como el amante, los hijos son como el marido, los nietos son como el amante, los nietos los ves un rato, la pasas bien, no los tenés que educar, no los tenés que castigar, no les tenés que decir que no, le podés dar el dulce cuando quieras. Y además, yo siempre digo el chiste, que los que me conocen ya lo han escuchado, pero el público se renueva, como dice Mirta Legrand. Claro. Yo siempre digo que los nietos y los abuelos nos llevamos tan bien porque tenemos un enemigo común. Y hay algo que pasa, es mucho más fácil, nosotros lo hemos visto, vos conocés, Ariel, nuestro proyecto Aprendiz, sí, claro, el que hacemos con adultos jóvenes que toman testimonio a un sobreviviente y se comprometen a seguirlo contando una vez que el sobreviviente ya no puede hacerlo más. Y hemos aprendido que no puede ser el nieto del sobreviviente. Es mucho más fácil hablar con un nieto de otro que con el propio. Es mucho más fácil hablar con el abuelo del otro que con el propio. Y lo del hijo, ni te cuento. Claro. Es decir, es mucho más fácil hablar con el papá del otro que con el de uno. Y es mucho más fácil hablar con la mamá de otro que con la de uno. Es decir, hay toda una serie de entretejidos que se tejen en la trama familiar, que hacen que la distancia con los nietos lo hace más posible. Y además, hay una cosa más, Ariel. El mundo que vivimos los hijos no es el mundo que están viviendo los nietos. Cuando nosotros éramos hijos y éramos hijos de nuestros padres y vivíamos con ellos, de la Shoah nadie hablaba. Ahora se habla en la escuela, se juega judías, en las no judías, en todas partes se habla de la Shoah. Hasta usan cosas del nazismo para insultar a la gente. Cuando nosotros éramos chicos no se usaba. No. Siempre digo que tuvimos tanto éxito con la difusión que ahora todo el mundo sabe que Hitler, Goebbels, te dicen cosas, no tienen ni idea de lo que están diciendo, pero lo dicen igual, ¿no? Esa fue la parte mala de haber difundido tanto. Pero sí, lo que decís es cierto. Los nietos están buscando y están buscando en las historias de sus abuelos sobrevivientes y sus bisabuelos sobrevivientes. Están queriendo reconstruir los eslabones de la continuidad familiar. Y para los hijos no será más difícil. ¿Puedo hacer un comentario personal? Claro, Gloria. Bueno, yo viví en una casa donde reinó el silencio. Mi padre era sobreviviente, no estuvo en un campo de concentración. Mis abuelos lograron sacarlo de Polonia antes de que los encerraran. Y, digamos, no pudo entrar a la Argentina, donde sabía que tenía unos parientes acá, lejanísimos. Se quedó en Bolivia, pero ahí cuando termina la guerra se entera a través de la Cruz Roja que toda su familia había muerto. En un momento puede entrar a la Argentina, conoce a mi madre que era argentina, se casan, bueno, una nueva vida y dedicado absolutamente a nosotros. Mi hermana y yo jamás le queríamos preguntar nada porque temíamos hacerle doler, y él no contaba absolutamente nada. La desgracia es que mi padre murió a los 50 años, yo tenía 17 años, así que nada que ver. En el año 2001, a través de la computadora, descubrimos que mi padre tenía un hermano que seguía vivo, viviendo en Glasgow, con toda una familia, porque habían publicado todo a través de Juligen. ¿Cómo surge esta historia? Mi tío tenía un mutismo total también con sus hijos, y el nieto, cuando cumple 13 años, le pregunta, y ahí suelta el chorro. Entonces mis primos publican a través del Juligen la historia y la búsqueda de mi padre, que lo último que sabían era que estaba en Bolivia. Ahí recuperé toda mi familia, o sea, primos, tío, tía, divino, que viven en Londres. Bueno, mi tío ya falleció, pero mi padre murió a los 50 años
sintiéndose que era el único sobreviviente y nunca pudo decir absolutamente nada. Pero ahí influyó también la culpa y el miedo, porque él vino con documentos fraguados y por temor a que lo deporten, eso nos enteramos a través de mi madre cuando apareció el resto de la familia, solamente mi mamá sabía que mi papá no se llamaba como se llamaba. No te puedo creer. Qué bárbaro. Historia. Esta historia fue publicada por el Jewish Gen, nos hicieron una nota en Londres para la BBC, y te digo, gracias al nieto fue que se descubrió todo esto, porque si no mi tío también hubiera muerto. Qué suerte que tuviste, Gloria. Vos sabés que hay personas que no tuvieron esa suerte, y que hay cosas que no saben, y que hay cosas que no saben, y bueno, y algunas cosas se descubren y otras no se sabrán nunca. Pero el silencio es terrible. Acá hay otra pregunta. A ver, Rebeca dice, mi mamá, la morá Nucia Wager, en Venezuela, no quiso hablar. Pero después de un incidente que tuve en la universidad, un incidente de antisemitismo, al contarle qué fue, ella nos contó todo lo que pasó en su vida durante la Shoah y aún sigue participando y siendo invitada a dar testimonio. Y yo aquí trabajo en la comunidad y colaboro con Yad Vashem y quiero seguir enseñando y hablar de lo que mi mamá vio y cómo fue educadora en el colegio. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga? Gracias, Rebeca, por tu comentario. Muy conmovedor todo y excelente la exposición de Diana. Gracias. Gracias. Bien. Como se dice en latín, me salen las quisques. Claramente, claramente. Es el mismo latín que conozco yo, del norte de Roma, casi llegando a Varsovia. Roma, sí. Claramente. Ahora que decís eso, una de las cosas que no se saben, mira, no tiene nada que ver con el silencio, pero lo asocié yo, es que los que fueron los judíos italianos, así como los judíos griegos que fueron deportados a Auschwitz, sufrieron muchísimo porque no sabían yiddish. Entonces no entendían las órdenes alemanas, que tienen cierto parecido con el yiddish, y no podían hablar con los otros detenidos. Es decir, esta vivencia de los griegos, de los de Salónica, los de Kos y los italianos, en general no se conoce, porque los judíos europeos, los del centro Europa, los de Europa, sabían yiddish, en su casa se hablaba yiddish. Y estos pobrecitos no. Diana, como siempre, yo me quedaría hablando horas con vos, cada vez que nos sentamos lo hacemos. Que quedémonos. No, seguramente, como la gente por ahí que recién llega a este ciclo sabe, le contamos que ya renovamos este contrato para el año que viene, así que el ciclo de historias de la historia vuelve en marzo, después de los próximos 3 encuentros que vamos a tener todavía antes de fin de año. Primero te hacemos un enorme aplauso virtual, todos acá. La verdad que un enorme placer tenerte acá. Volveremos a hacer algo el año que viene. Y el año que viene canto y bailo, Sí, bueno, me parece más que bien. El año que viene canto y bailo, basta. Me parece más que bien. La semana que viene, les cuento a todos, en el penúltimo, supuestamente, encuentro del año, el 3 de diciembre, vamos a tener a otra mujer brillante que no muchos conocen acá y que quiero que el público argentino, venezolano y toda la gente que hoy tenemos acá pueda conocer, que es Marina Rosenberg. Marina Rosenberg es una brillante diplomática que es la embajadora de Israel en Chile. Es una generación nueva, es una mujer fantástica. Y nos va a hablar de un tema que tenemos ahí medio en el aire, que se llama el kibutz, origen, apogeo y
con puntos suspensivos y con con un enfoque bastante inteligente, y la verdad, que imaginen ustedes que ser una mujer joven, siendo su primer destino como embajadora de un país como Israel, en un lugar con tanto antisemitismo y antisionismo como Chile, hay que tenerlas muy, muy bien en su lugar para poder, y la verdad que está haciendo una tarea fantástica y no quiero que dejen de conocerla. Están todos invitados la semana que viene. Muchas gracias a todos. Esto pronto, apenas terminemos, va a estar para que lo puedan compartir en las redes. Muchas gracias, Diana, otra vez. Un enorme placer. Gracias. Gracias a vos, Ariel, y gracias por los comentarios tan lindos del chat. Y bueno, Gracias a ti. gracias. Nos vemos. Gracias. Saludos a todos. Chao. Shabbat shalom para mañana. Igual.